Cuando se habla de cine mexicano en la década de los 70, hay un nombre que aparece inevitablemente como sinónimo de sensualidad, rebeldía y ruptura de tabúes. Meche Carreño. Nacida como Mercedes Carreño el 15 de septiembre de 1947 en Veracruz, se convirtió en una de las actrices más icónicas de su generación. Su paso por la gran pantalla no fue simplemente el de una intérprete más, sino el de una mujer que desafió las normas sociales y artísticas de su tiempo, dejando una marca imborrable en la memoria colectiva del público. Sin embargo, tras el brillo de las luces, los aplausos y los escándalos mediáticos, la vida privada de Meche escondía secretos, dolores y una herencia emocional que tardó años en salir a la luz. Hoy, 3 años después de su partida en 2022, su hijo, quien durante mucho tiempo se mantuvo alejado de los focos y del morbo mediático, finalmente decidió hablar. Sus declaraciones no solo confirman lo que muchos sospechábamos, sino que también ofrecen un retrato íntimo de una mujer compleja, contradictoria y fascinante. Los años 50 en México fueron una época de cambios profundos. Mientras el cine de oro se desvanecía poco a poco, surgía una generación de jóvenes ansiosos por romper moldes. Fue en ese contexto que Mercedes Carreño creció. Desde niña mostró un carácter fuerte, independiente y con una personalidad que desafiaba la docilidad que la sociedad esperaba de las mujeres. Según testimonios de amigos cercanos, Meche siempre tuvo claro que no estaba destinada a una vida convencional. Su belleza llamaba la atención, pero era su mirada intensa, casi desafiante, la que cautivaba a quienes la rodeaban. Esa mezcla de atractivo físico y fuerza interior la llevó a buscar un lugar en el mundo artístico, no como acompañante de otros, sino como protagonista de su propia historia. A mediados de los años 60 se trasladó a la Ciudad de México para estudiar actuación. Allí entró en contacto con directores, productores y actores que formaban parte de una nueva ola cinematográfica. Su carrera despegó rápidamente y en pocos años ya se había convertido en uno de los rostros más provocadores del cine nacional. Meche Carreño alcanzó notoriedad gracias a su participación en películas que desafiaban las normas de censura. En títulos como Los amores de Marieta o La Choca, su figura se asoció a un erotismo que, en aquel entonces, resultaba escandaloso y revolucionario. Pero detrás de esas escenas, había una actriz con enorme talento dramático, que supo aprovechar su sensualidad no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para narrar historias de mujeres complejas, atrapadas entre el deseo y la represión social. No es casualidad que la prensa de la época la bautizara como el símbolo sexual del cine mexicano, aunque ese apodo nunca le hizo justicia. En entrevistas, Meche confesaba que la etiqueta de sex symbol la limitaba. Ella quería ser reconocida no solo por su belleza, sino por su capacidad de transmitir emociones. En más de una ocasión, declaró que los desnudos que filmaba eran un acto de honestidad artística, no un recurso barato para llamar la atención. Ese espíritu de rebeldía la convirtió en un referente para muchas mujeres que, en plena ola feminista de los 70, veían en ella un ejemplo de emancipación. Sin embargo, esa misma rebeldía la hizo objeto de críticas feroces y de incomprensión en una sociedad conservadora. Mientras su carrera brillaba, la vida personal de Meche estaba rodeada de misterio. Poco se sabía sobre sus relaciones sentimentales, salvo algunos rumores de romances con cineastas y actores. Lo que más llamaba la atención de la prensa era la existencia de su hijo, a quien siempre protegió con un celo casi obsesivo. El niño creció lejos de los reflectores, en un entorno discreto y casi oculto. Los periodistas apenas lograban capturar alguna fotografía esporádica, y Meche nunca quiso revelar el nombre de su padre. Aquello dio lugar a todo tipo de especulaciones. Era hijo de algún productor poderoso, de un político influyente, o quizá de un romance fugaz que prefirió enterrar en el silencio. Lo cierto es que Meche jamás dio una respuesta clara. En entrevistas esquivaba las preguntas con elegancia, diciendo únicamente que,
Un hijo no necesita más que amor para crecer. Esa ambigüedad alimentó un morbo que se extendió durante décadas. El propio hijo, ahora adulto, ha confesado recientemente que esa etapa fue para él un tormento. Crecer sin saber del todo quién era su padre, viendo cómo los rumores llenaban las revistas y cómo su madre guardaba silencio. Le dejó una herida que aún hoy cuesta cerrar. Ella me protegió, pero en ese intento de protegerme también me dejó a la deriva, declaró. A finales de los años 70, el cine mexicano atravesaba una crisis. La industria se encontraba saturada de producciones de bajo presupuesto, y muchas actrices que habían brillado en la década anterior se vieron relegadas. Meche no fue la excepción. Poco a poco las ofertas se redujeron y ella decidió tomar distancia del medio. Algunos críticos sostienen que su retiro fue voluntario, motivado por el hartazgo hacia una industria que no valoraba a las actrices más allá de su juventud y belleza. Otros, en cambio, piensan que fue marginada por ser demasiado incómoda, demasiado libre en un entorno que prefería el silencio y la obediencia. Durante ese periodo, Meche se dedicó a su hijo. Se mudó lejos del bullicio de la capital, buscando una vida más tranquila. Para muchos, desapareció del mapa. Sin embargo, su figura nunca dejó de ser recordada por los cinéfilos y los medios de espectáculos. De vez en cuando, algún periodista lograba contactarla y conseguía declaraciones en las que se mostraba reflexiva, pero nunca arrepentida. En 2022, la noticia de la muerte de Meche Carreño conmovió al público. Tras luchar contra una enfermedad que llevó con discreción, la actriz se despidió del mundo a los 75 años. Su fallecimiento reavivó el interés en su figura, y los homenajes no tardaron en aparecer. Revistas, periódicos y canales de televisión recordaron sus películas más emblemáticas, destacando su valentía para abrir caminos en una época en que el cine mexicano necesitaba nuevas voces. Actrices más jóvenes la reconocieron como una pionera y reivindicaron su legado. Pero en medio de esos homenajes, volvió a surgir la vieja pregunta: ¿quién era realmente el padre de su hijo? ¿Por qué Meche había decidido llevarse ese secreto a la tumba? Durante 3 años, el hijo de Meche se mantuvo en silencio, reacio a hablar con los medios. Pero en 2025, en una entrevista exclusiva, rompió finalmente esa barrera. Sus palabras fueron contundentes. Durante mucho tiempo creí que guardar silencio era la mejor manera de honrar a mi madre, pero comprendí que ese silencio también me estaba destruyendo. Hoy quiero contar mi verdad, porque al final de cuentas es también parte de la historia de ella. En ese testimonio, confirmó lo que muchos habían sospechado: que su padre pertenecía al mundo del cine y que su relación con Meche había sido tan apasionada como conflictiva. Si bien no reveló un nombre específico, alegando respeto hacia la familia del hombre, sus declaraciones bastaron para encajar piezas que llevaban décadas dispersas. Además, confesó que crecer bajo el peso de ese secreto lo marcó profundamente. Siempre supe que había algo que no me querían decir, y ese vacío me acompañó toda la vida. Ahora entiendo que mi madre callaba por amor, pero ese amor tuvo un precio muy alto para mí. La revelación del hijo no solo sacudió a los fanáticos de Meche, sino que también confirmó lo que la crítica y el público habían intuido: que detrás de la actriz audaz y liberada, había una mujer que vivía atrapada entre el deseo de ser madre y la necesidad de proteger a su hijo de un mundo cruel. Su silencio, más que una estrategia, fue un acto de sacrificio. Calló para evitar escándalos, para proteger reputaciones y, sobre todo, para darle a su hijo una vida lo menos expuesta posible. Sin embargo, esa decisión la persiguió siempre, como una herida abierta. El testimonio del hijo de Meche Carreño no solo abrió una grieta en el muro de silencio que había rodeado la vida de la actriz durante décadas, sino que también encendió un nuevo debate sobre las consecuencias emocionales de vivir bajo una identidad fragmentada. Durante años, él fue el hijo de Meche, un personaje anónimo en la prensa de espectáculos,
un rostro borroso detrás de las fotografías desenfocadas y los rumores interminables. No tenía nombre propio en la narrativa pública, solo la etiqueta de heredero de un misterio. El hijo de Meche creció en un entorno contradictorio. Por un lado, estaba rodeado del cariño incondicional de su madre, quien intentó suplir con ternura la ausencia de una figura paterna. Por otro lado, vivía en un ambiente donde el silencio era la regla, donde las preguntas eran evitadas y las respuestas siempre pospuestas. Él recuerda que desde niño notaba algo extraño. Mientras sus compañeros de escuela hablaban con naturalidad de sus padres, él tenía que inventar excusas o historias a medias. Decía que mi papá trabajaba lejos, que viajaba mucho, que no podía estar presente. Pero la verdad es que yo mismo no sabía qué responder, confesó. Meche, consciente del dolor que generaba esa ausencia, lo rodeaba de cuidados. Pero el amor no siempre basta para llenar los vacíos existenciales. Los niños, con su lógica sencilla pero brutalmente honesta, perciben lo que no se dice más que lo que se expresa. Y él percibía que había un secreto demasiado grande para ser compartido. El tema de la paternidad se convirtió en un fantasma que lo acompañaba en cada etapa de su vida. No era solo la curiosidad natural de un niño por conocer sus orígenes, sino la constante exposición mediática que alimentaba rumores. Algunas revistas insinuaban que podría ser hijo de un productor influyente. Otras hablaban de un político. Incluso llegaron a circular versiones de que Meche había tenido un romance con un actor extranjero. Nada de eso estaba confirmado, pero cada artículo era como una daga más en la construcción de su identidad. Me dolía ver mi vida convertida en un rumor. No era yo quien importaba, sino la morbosidad de la gente por saber quién era mi padre. Y mi madre, aunque lo hacía por protegerme, nunca me dio una respuesta clara. Eso me frustraba. La ausencia de certezas lo llevó a crecer con una mezcla de rabia y melancolía. Rabia por no tener derecho a una verdad tan básica como la identidad de su padre, y melancolía por sentir que había algo roto en su vida que nunca podría reparar. La adolescencia fue una etapa especialmente difícil. El hijo de Meche recuerda que comenzó a rebelarse contra la sobreprotección de su madre. Quería respuestas, y las quería ya. Su carácter, heredado de la misma rebeldía que caracterizó a Meche, lo empujaba a desafiarla constantemente. Hubo días en que discutíamos fuerte. Yo le gritaba que me dijera quién era, que dejara de ocultarme la verdad. Ella se quedaba en silencio, con lágrimas en los ojos. Nunca olvidaré esa mirada. Era como si quisiera hablar, pero algo más fuerte que ella se lo impidiera. En esa etapa buscó respuestas por su cuenta. Recurrió a amigos, familiares lejanos, incluso a recortes de periódicos. Cada pista lo llevaba a un callejón sin salida. La identidad de su padre estaba tan celosamente guardada que parecía un enigma imposible de resolver. Ese vacío lo llevó a refugiarse en la música, en la escritura y en los viajes. Yo buscaba en el mundo lo que no encontraba en casa, una verdad que me perteneciera. A pesar de los conflictos, el vínculo entre madre e hijo nunca se rompió. Meche era una madre amorosa, pero también profundamente contradictoria. Le daba libertad en algunos aspectos y lo vigilaba con intensidad en otros. Esa ambivalencia generaba tensiones constantes. Él confiesa que, aunque la admiraba como actriz y mujer valiente, muchas veces la resentía como madre. Era duro crecer al lado de una mujer que todos admiraban y deseaban, pero que al mismo tiempo me ocultaba una parte esencial de mi vida. Yo la amaba, pero también le guardaba rencor. Con el paso de los años, esa relación se volvió más madura. Comprendió que su madre no era una heroína ni una villana, sino una persona con miedos, contradicciones y límites. Esa aceptación le permitió reconciliarse con ella antes de su muerte. Me hubiera dolido no poder decirle que la perdonaba, y me alegra haberlo hecho en vida. Cuando Meche falleció en 2022, el hijo quedó sumido en una mezcla de dolor y desorientación. Sentía que, con ella, se iba también la única persona que podía responder a las preguntas que lo atormentaban desde niño.
En los funerales, las cámaras volvieron a enfocarse en él. Las preguntas de los periodistas no se hicieron esperar. ¿Quién era tu padre? Vas a revelar algo ahora que tu madre ya no está. Pero él no estaba listo. Guardó silencio, en parte por respeto, en parte por miedo. Era demasiado pronto. Apenas había perdido a mi madre. No podía cargar también con la responsabilidad de revelar secretos que ni yo mismo tenía claros del todo. Ese silencio se prolongó durante 3 años. 3 años de duelo, reflexión y búsqueda interior. 3 años en los que comprendió que, si quería sanar, debía enfrentar la verdad, aunque doliera. La decisión de hablar en 2025 no fue impulsiva. Fue el resultado de un proceso largo, en el que comprendió que el silencio heredado era una carga que lo estaba destruyendo. Sentía que me estaba apagando. Vivir con un secreto que no era mío se había convertido en una condena. Y entendí que, si no hablaba, nunca podría ser libre. Su confesión no reveló nombres concretos, pero sí confirmó lo esencial: que su padre pertenecía al mundo del cine y que la relación con su madre fue tan intensa como tormentosa. Esa admisión fue suficiente para que muchos rumores cobraran sentido, y para que él, por primera vez, pudiera liberarse del peso de lo no dicho. Más allá del misterio de la paternidad, lo que realmente marcó su vida fue el hecho de crecer bajo la sombra de un mito. Ser hijo de Meche Carreño significaba convivir con la imagen pública de una mujer deseada, polémica y admirada, pero también señalada y criticada. En la escuela, algunos lo admiraban por ser el hijo de la estrella, mientras que otros lo ridiculizaban. Hubo compañeros que me decían cosas hirientes sobre mi madre, repitiendo lo que leían en las revistas. Yo tenía que aprender a defenderla, aunque por dentro también tuviera preguntas sin responder. Esa dualidad, admiración y burla, orgullo y vergüenza, lo acompañó durante años. Aprendió a construir una coraza, a volverse fuerte frente a la opinión ajena. Pero esa fortaleza no era más que un disfraz para ocultar una herida profunda. Hoy, con la perspectiva de los años, el hijo de Meche reconoce que, a pesar de todo, heredó una fuerza interior invaluable. Mi madre me enseñó a resistir. Me mostró que, aunque el mundo te critique, lo importante es ser fiel a uno mismo. Tal vez no me dijo quién era mi padre, pero me enseñó algo más importante, que la identidad no se construye solo con un apellido, sino con las decisiones que tomamos. Ese es, quizá, el legado más poderoso de Meche Carreño. Más allá de su cine, más allá de sus escándalos, dejó en su hijo la semilla de la rebeldía y la autenticidad. Al hablar, el hijo no solo cerró un ciclo personal, sino que abrió otro. Sus palabras permiten ahora mirar a Meche desde otra perspectiva, no solo como actriz ni como mito erótico, sino como madre, mujer y ser humano con secretos y temores. La muerte de Meche Carreño en 2022 fue un golpe duro para quienes crecieron viendo sus películas, pero también un punto de inflexión para quienes la estudiaron como fenómeno cultural. Durante décadas, se la consideró un ícono del erotismo cinematográfico en México, una actriz que desató pasiones y controversias en igual medida. Sin embargo, a medida que el tiempo pasa y las capas de silencio se deshacen, su figura empieza a ser reinterpretada no solo como símbolo sexual, sino como mujer adelantada a su tiempo. A pesar de haber dejado la actuación hace décadas, Meche Carreño nunca desapareció realmente de la memoria popular. Sus películas siguieron circulando en cinetecas, foros de cine independiente y canales de televisión. En cada proyección, en cada retrospectiva, la audiencia volvía a encontrarse con esa mirada intensa y esa presencia que desbordaba la pantalla. Para algunos críticos, su figura representa la transición del cine mexicano del melodrama clásico al cine de ruptura, marcado por la experimentación y la búsqueda de nuevas narrativas. Para otros, simboliza el despertar sexual de una sociedad reprimida. Su nombre, inevitablemente, quedó asociado a escándalos. Los desnudos, las escenas explícitas, los rumores sobre su vida privada. Pero con el tiempo, esa percepción ha cambiado.
Hoy, nuevas generaciones la miran como una actriz valiente que se atrevió a desafiar las normas en un país profundamente conservador. En los últimos años, el movimiento feminista en México ha rescatado figuras femeninas del cine que fueron juzgadas injustamente por su sensualidad. Meche es una de ellas. Actrices jóvenes y críticas de cine la mencionan como ejemplo de resistencia ante la censura y como precursora de un discurso corporal libre. Lo que en los 70 fue visto como escándalo, hoy se entiende como un acto de emancipación. El cuerpo de la mujer, en la obra de Meche, no era objeto pasivo, sino protagonista de su propia historia. Ella no mostraba desnudos para complacer a los hombres, sino para narrar conflictos internos, pasiones y contradicciones humanas. Su hijo, en entrevistas recientes, ha expresado orgullo al ver cómo la figura de su madre empieza a ser reconocida desde otra óptica. Me duele que en vida no recibiera el reconocimiento que merecía. Pero me reconforta saber que hoy se le empieza a mirar como pionera, como alguien que abrió caminos. Eso me da paz. Tras años de silencio, el hijo de Meche ha asumido un rol inesperado, el de guardián del legado de su madre. Aunque no busca protagonismo mediático, ha comenzado a participar en homenajes, festivales y documentales. En 2025 fue invitado a la Cineteca Nacional para la proyección de una retrospectiva dedicada a Meche. Allí, frente a un público emocionado, tomó la palabra y habló con sinceridad. Mi madre fue más que un mito erótico. Fue una mujer fuerte, llena de dudas, de temores, pero también de una pasión enorme por la vida. No quiero que se le recuerde solo por su cuerpo en pantalla, sino por su valentía y su honestidad. Ese momento marcó un antes y un después. Su voz se convirtió en la pieza que faltaba para humanizar a Meche, para recordarla no solo como personaje público, sino como madre, como mujer real con aciertos y errores. Las declaraciones del hijo y la reapertura del debate sobre Meche han generado un efecto dominó en la opinión pública. Artículos, podcasts y programas de televisión han dedicado espacio a revisar su trayectoria. Algunos medios destacan su aporte al cine de autor mexicano, otros, su papel como precursora en la liberación femenina. Incluso hay quienes la comparan con figuras internacionales como Brigitte Bardot o María Félix, no por estilo, sino por la capacidad de desafiar a la sociedad. El público, por su parte, ha mostrado un renovado interés en su obra. Jóvenes que no vivieron los años 70 buscan sus películas en plataformas digitales, comentan sus escenas en redes sociales y descubren a una actriz que parecía olvidada, pero que resurge con fuerza en la era de la revalorización cultural. El hijo de Meche no solo heredó recuerdos y objetos personales, sino también el precio del silencio que su madre guardó durante toda su vida. Hoy reconoce que hablar fue una forma de liberarse, pero también de honrarla. Entendí que contar mi verdad no era traicionarla, sino continuar lo que ella empezó. Vivir con autenticidad. El silencio fue su manera de resistir. Mi voz es la mía. Ese gesto ha cambiado la manera en que se percibe a Meche. Su hijo no la presenta como una santa ni como una mártir, sino como un ser humano complejo. En esa honestidad radica el valor de su testimonio. ¿Qué sigue ahora para la memoria de Meche Carreño? Su hijo trabaja en un proyecto de libro biográfico, donde planea contar la historia desde adentro, mezclando recuerdos personales con reflexiones culturales. También se ha mencionado la posibilidad de un documental en colaboración con cineastas interesados en rescatar la figura de actrices olvidadas del cine mexicano. Más allá de esos proyectos, lo esencial es que la voz de su hijo ha abierto un nuevo camino, el de mirar a Meche sin prejuicios, con la complejidad que merece. Su legado ya no se reduce a las etiquetas simplistas de símbolo sexual o estrella escandalosa. Hoy se habla de ella como pionera, luchadora y madre. Han pasado 3 años desde su muerte y, paradójicamente, Meche Carreño está más presente que nunca. Su hijo, al romper el silencio, ha cerrado un ciclo de dolor
y ha abierto otro de memoria compartida. El público, la crítica y los movimientos sociales empiezan a reconocerla como una mujer que pagó un alto precio por ser libre, pero que con su valentía dejó huella en generaciones posteriores. Este cierre no significa olvido, sino transformación. Meche ya no es solo una actriz del pasado, sino un espejo donde se reflejan luchas actuales. La autonomía de las mujeres, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, la necesidad de contar la verdad aunque incomode. El hijo de Meche lo resume de manera sencilla, en una frase que parece contener toda la esencia de esta historia. Mi madre me enseñó que la verdad puede doler, pero el silencio duele más. Esa frase resuena hoy no solo como testimonio personal, sino como lección colectiva. La verdad incompleta que durante décadas fue un secreto familiar se ha convertido, finalmente, en parte de la memoria cultural de un país. La vida de Meche Carreño fue una historia de luces y sombras, de gloria y de silencio, de lucha y de misterio. 3 años después de su partida, su hijo nos ha permitido ver más allá del mito, revelando una verdad que todos sospechábamos, y que ahora, finalmente, se confirma. Su testimonio no solo honra a su madre, sino que también nos recuerda que la verdad, aunque dolorosa, es la única forma de sanar. El legado de Meche no muere. Vive en sus películas, en la memoria del público y, sobre todo, en la voz de su hijo, que se ha convertido en guardián de su historia. Ella ya no es solo la actriz que rompió tabúes en los años 70, sino un símbolo de valentía, de resistencia y de autenticidad. Querido lector, si esta historia te conmovió tanto como a nosotros al escribirla, te invitamos a seguir acompañándonos en este viaje por la vida de los grandes personajes que marcaron la cultura y el corazón de varias generaciones. Suscríbete a nuestro canal, deja tu comentario y comparte este artículo. Cada gesto tuyo nos ayuda a mantener viva la memoria de figuras inolvidables, como Meche Carreño, y a seguir contándote historias que merecen ser escuchadas.